Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos! Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Capstone Connection, el podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión, que en estos meses generará nuevos temas coyunturales de conversación y también complementará algunos que ya hemos revisado de manera anterior. Como siempre, les acompaña Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Pues en esta primera entrega, yéndonos por lo alto, nos acompaña el doctor Alberto Gárate, quien es vicerrector académico de Cetis Universidad a nivel sistema. Y el objetivo, el ánimo un poquito del día de hoy es abordar el escenario de la educación superior a nivel mundial, teniendo en cuenta las formas de entender mejores prácticas, las oportunidades para la creación de redes globales y todos estos temas que siguen siendo un poco preocupantes, incertidumbre y la preparación que tenemos frente a ello. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias a ustedes. Y felicidades por la segunda temporada. Si es la segunda temporada, eso significa que la primera fue exitosa. Así es que espero que la segunda no lo sea menos. Nos vas a traer mucha suerte, Alberto. Seguro estoy de ello. Y bueno, quien nos escucha, ¿quién es el doctor Gárate? Para nosotros es un gran amigo, es nuestro vicerrector, pero el doctor Gárate es sociólogo de profesión, es maestro en educación y doctor en ciencias de la educación. Ha desempeñado múltiples cargos a nivel directivo en instituciones como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, en nuestro sistema Cetis Universidad. Doctor Gárate, muchísimas gracias. Y algo importante para las personas que nos escuchan, entre las distintas investigaciones es prolífico, en pluma, en las distintas investigaciones que ha realizado es de destacar la autoría del libro, las distintas que son iguales, el naufragio de los invisibles, en el que se tocan temas como qué es la desigualdad social, cómo se expresa, desde dónde está esta ruptura, interrogantes que sin duda nos van a llevar a ver cómo el educar es un acto que acoge al otro y educar desde un testimonio y educar para construir en el sentido de la espera, como el doctor Gárate lo señala. Y tomando este libro como referencia, Alberto, nos gustaría preguntarte, ¿por qué hablar de educación y desigualdad en estos momentos? Bueno, en principio es un libro que no me escuche mi esposa porque me va a regañar, pero es un libro hermoso. Es un libro, las distintas que son iguales, un libro editado por Octaedro en el 2018 y está basado en la historia de una mujer tan común como tantas otras y tan distintas como somos los seres humanos de distintos. Una mujer que tuvo la necesidad y ha tenido la necesidad de trabajar, de tener dos trabajos, porque uno solo no le alcanza para mantener a 6, 7 hijos que tuvo. Y entonces la mujer es doméstica, trabajadora doméstica por la mañana y empleada de una maquiladora por la tarde, acá en Mexicali, tarde-noche. Y entonces es una vida de zozobras, es una vida del naufragio de la invisible, que luego intentamos ver, darle visibilidad a través de una narrativa. Es un libro de narrativa. Pero yendo al punto, Lorena, ahí trabajamos el tema de la desigualdad social, pero no desde una perspectiva sociológica. Como bien lo decías, soy sociólogo de formación y de deformación, pero la desigualdad social se puede trabajar desde esa óptica, desde la sociología y desde la antropología. Pero también es importante decir que la desigualdad social tiene una vertiente fundamental ligada a la educación. Y lo explicaré sin darle muchas vueltas, como lo hago un tanto ahí con los estudiantes, sobre todo de la maestría en educación. Y yo les digo que la desigualdad social tiene muchos rostros, tiene muchas expresiones. Podemos hablar de desigualdad en términos culturales, podemos hablar de desigualdad en términos de género, podemos hablar de desigualdad en términos económicos, en términos de políticos incluso. Y todo tipo de desigualdad siempre trae una marginalidad. O sea, toda la persona que está en un ámbito de desigualdad es marginada.
y es vulnerable, ¿no? La clave del asunto es que la desigualdad trae consigo eso, la vulnerabilidad y la marginalidad. Y podríamos decir que la desigualdad social en términos genéricos es un flagelo del mundo, pero no del mundo del siglo XXI. El siglo XX está plagado de tesis y de conjeturas y de marcos de referencia que hablan de la desigualdad. Pero concretamente podríamos expresar que la desigualdad social tiene una de sus expresiones más favoritas, es la pobreza. Y la pobreza tiene diferentes gradualidades, ¿no? Podemos hablar desde pobreza, evidentemente económica, pero pobreza extrema, hasta un tipo de pobreza donde hay ciertos elementos y ciertos elementos que le permiten a la familia sobrevivir, como es el caso de María, de esta mujer que es la distinta, pero que es igual a tantas otras, ¿no? Y concretamente, cuando hablamos de desigualdad y pobreza, entra el factor de educación, porque yo le he dicho a los estudiantes, y es una tesis que manejo, cuando una persona, Lorena, vive en pobreza extrema, digamos en situación de calle, ahí por más que tengamos a un educador frente a ellos, no habrá manera de moverlos, porque la persona que vive en pobreza extrema, que está en situación de calle, tiene otras necesidades fundamentales biológicas que tiene que cumplir, ¿no? Y entonces, por más que nosotros querramos generar un proyecto de intervención para sacar a esa persona de la pobreza extrema y tratar de romper un círculo de la fatalidad que viene de una pobreza tradicional, genérica, histórica, endémica, pandémica y demás, pues no va a ser posible. Pero cuando nos encontramos con una familia como la de María, por ejemplo, concretamente esas familias viven en pobreza. Imaginen ustedes muchas de las familias de padres y madres que trabajan en maquiladoras en Tijuana, ¿no? Tienen una casa, aunque la deban, muy pequeña, pero tienen una casa. Viven en una zona donde está pavimentada, mal pavimentada, y deben el pavimento, pero está pavimentada. Tienen luz eléctrica, tienen agua, aunque la deban, y aunque se vaya con toda la frecuencia en Tijuana, y tienen acceso a la educación, a la escuela, aunque sean escuelas públicas. ¿Me explico? Esas personas no viven en situación de pobreza extrema y tienen condiciones sociales, marginales sí, pero tienen condiciones sociales para poder hacer una transformación de su vida. Y en ese sentido, si el abuelo fue desertor de la escuela y llegó hasta el primer año, si la madre, o sea, si la hija del abuelo, pues, fue desertora de la escuela y llegó nada más hasta la secundaria, sí tenemos altas posibilidades de que podamos romper ese círculo a través de la educación con el nieto que puede ir a una escuela primaria, a una escuela secundaria, a una preparatoria, a una preparatoria, públicas todas, pero tenemos manera de romper ese círculo. Los sociólogos que hablan de las teorías macro dirán que eso es muy difícil, pero en la vida específica, en la vida concreta, sí hay maneras de romper la desigualdad social, y en este caso la pobreza, sin hablar de una situación de riqueza en el futuro, pero sí de una condición de vida que Martha Nussbaum, esta filósofa norteamericana, diría, hay expresiones de calidad de vida, del bien vivir, de vivir con salud, del vivir con una cierta armonía, de vivir con una cierta relación social y de no sentirte marginado, ¿no? Y de no sentirte vulnerable. Entonces, la escuela es una muy buena apuesta, finalmente y en concreto, es una gran apuesta cuando estamos hablando de ambientes de pobreza no extrema, no en situaciones de calle. Ahí es donde podemos trabajar, ahí es donde hay maneras de trabajar y ahí es donde yo expreso en ese libro y en esa tesis la relación entre una escuela, cuando tienes una buena escuela o un buen profesor, cuando tienes una buena familia y cuando detectas el talento de un estudiante, el talento en sus múltiples dimensiones, estamos en condiciones de poder intervenir con proyectos educativos y generar rupturas en los círculos de la fatalidad. De todos esos elementos, pues surge la invitación a la lectura del libro. Por mi parte, yo soy economista, entonces cuando hablamos de estos temas y de desigualdad también encontramos los elementos relacionados con educación y desigualdad desde la forma que usted lo comenta de, pues, de calidad, ¿no? De cuántos años podríamos tomar si en algún momento quisiéramos romper los círculos de pobreza.
y también estos aportes que se hacen desde la teoría del bienestar, como usted lo menciona con Nussbaum y con Zen, de la libertad de elegir. Exacto. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por estos elementos y bueno, desde la narrativa creo que va a ser un gusto leer su libro. Adicionalmente, pues también en la recapitulación de las publicaciones y todo esto, hay un elemento también que queremos señalar, la reciente publicación llamada El profesorado frente a la pandemia. Y bueno, de esta publicación queremos leer un apartado textual. Entonces, abro comillas. El libro empieza, escrito también por el doctor Gárate, de la siguiente manera. A la manera del érase una vez ocurrió un día aciago. La manera que acechaba al mundo llegó a los salones de clases. La máxima autoridad de la escuela dio la orden categórica. Se cierran las aulas hasta nuevo aviso. Sus actores todavía no terminaban de asimilar el impacto de la frase cuando cayó la segunda parte del edicto, y debemos seguir hasta concluir el semestre. ¿Qué pasó con los profesores y estudiantes en ese mar de confusiones? ¿Qué hicieron y qué dejaron de hacer? Cierro comillas. Entonces, en toda esta osadía, hablar de lo que hemos enfrentado en estos meses y bueno, tiempo superior al año de la pandemia, tanto desde las posiciones directivas, docentes, estudiantes y familias, creo que ha sido un elemento bastante fuerte, como un parteaguas, por lo que la pregunta siguiente sería, doctor, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué relatos o hallazgos en este mismo contexto usted podría compartirnos? Sí, primero me voy a ver mercadólogo y Lorena me va a contratar como profesor, pero ese libro lo tienen que leer, tendrían que leerlo todos los docentes que han vivido en el contexto de la pandemia, que han trabajado en el contexto de la pandemia. Es un libro basado en una técnica que yo he venido desarrollando en los últimos años, no sé si bien o mal, pero que lo he venido desarrollando, que es la narrativa pedagógica. Digamos, el término genérico es narrativa. A mí me gusta mucho la narrativa, la ligo a la educación, hago narrativa pedagógica. El libro El profesorado frente a la pandemia, publicado también por Octaedro en el 2020, el año pasado, es un libro clásico de la narrativa pedagógica, con un valor adicional que es una narrativa pedagógica interpretada. Es decir, no solamente en el libro hago narrativa, sino hago de pronto esas conexiones, ¿no? Con algún teórico, con algún modelo explicativo y demás, pero todo en el marco de la narrativa. Es un libro que tendrían que leer los profesores porque ahí lo que hay son experiencias. Y parte de una pregunta, hay dos cuestiones que quisiera comentar con su público, dos cuestiones que hay detrás del telón de este libro. El primero es que yo estaba un día, ahí de abril, en la tarde en casa, con toda la confusión de la pandemia, de pensar qué es lo que tendríamos que hacer, cómo podríamos capacitar a los profesores, cómo podríamos no detener la marcha del trabajo académico en el CETIS y además hacerlo con la calidad que lo solemos hacer. Estaba en ello y llega de pronto un amigo de una de mis hijas que estaba estudiando una maestría en educación ahí en una escuela de Mexicali. Y de pronto empieza, yo estoy regando unos árboles por ahí y es tarde, es una tarde plácida y de pronto el tipo me dice, ¿a qué no sabes lo que me pasó con un profesor? Y como sabe que a mí me gusta escuchar historias, pues en síntesis me platica que el tipo que les daba clases, el profesor, les daba clases, Porfirio, a este alumno David, eh, se desconecta cuando el 23 de marzo llega la pandemia y que la autoridad dice se acabó el asunto y vamos a seguir, a ver cómo seguimos. En esa escuela, particularmente ese profesor se detuvo y se desconectó un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y entre la confusión de él y la confusión de los estudiantes, al final trató de recuperar el semestre de una manera bastante ingrata, que a mí me picaba mucho, ¿no? Entonces, esa historia de David y ese mal trabajo y esa mala actuación del profesor me sacudió y entonces empecé a buscar entrevistar a profesores de aquí, de allá y de más allá para preguntarles, hacerles una pregunta simple, dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo estaban viviendo la experiencia de la pandemia? ¿Y qué es lo que estaban haciendo en sus salones de clase? Básicamente era eso. Y empecé a hacer crecer una especie como de red, porque primero empecé a entrevistar de esa manera en 20, 30, 40 minutos a profesores que empezaron a hablar
mucho desde la incertidumbre, mucho desde el temor, mucho desde del duelo, incluso algunos. Y fue extendiendo la red hasta llegar a profesores de Arizona, colegas, profesores de Colombia, colegas, profesores de España. Y entonces empecé a trabajar el profesorado frente a la pandemia. Y lo que pueden ver ahí ustedes en el libro es que hay profesores que se detuvieron, simplemente se detuvieron, como este profesor Porfirio. Hay profesores que no se detuvieron, pero que no supieron cómo actuar del todo en el proceso. Y hay profesores festivos, ¿no? Sí, como la vida misma, ¿no? Hay profesores que yo los veía cuando los entrevistaba, porque los entrevisté vía esta plataforma de Zoom, y les veía el rostro, ¿no? Y les veía y los escuchaba decir que ellos no tenían empacho en poner a su gato o a su perro frente a sus estudiantes, y que cuando ponían al perro o al gato frente a sus estudiantes mismos imitaban esa acción y también ponían a sus perros y a sus gatos, y entonces al rato estaban hasta la madre o el padre escuchando la clase de ese profesor o esa profesora. Y la verdad es que eran profesores festivos, ¿no? O sea, que se habían sobrepuesto a la crisis, a la confusión, y que habían echado manos de las herramientas que tenían para poder mantener un semestre y desarrollarlo y trabajarlo. Entonces, el profesorado frente a la pandemia es eso. Nace de ahí, de esa circunstancia, de esa conversación de una tarde. Y el otro punto concreto del profesorado frente a la pandemia es que yo me comunico con la gente de Octaedro, nos habían publicado algunas otras cosas, me comunico con la gente de Octaedro en España y les digo en junio, oye, tengo un material, una especie de libro que es sobre la pandemia, son sobre los profesores, hay voces de los estudiantes, hay voces de los profesores. ¿Cómo ves si vamos hablando para que tú, Octaedro, edites el trabajo? Sí, como no, con mucho gusto, ya tenemos antecedentes, ya te hemos publicado y demás. Le digo, lo que pasa es que no sabemos si la pandemia se va a acabar, iluso, ¿eh? No sabemos si la pandemia se va a acabar en agosto, en septiembre. Entonces el libro tiene que salir pronto, porque si se acaba en octubre, pues el libro no va a tener ningún sentido. Y el tipo dijo, no, sí, lo vamos a hacer en un tiempo récord, en 2 o 3 meses. Y en efecto, yo les entregué en el verano el manuscrito, y en septiembre el libro ya estaba de regreso en México, de modo que la verdad es que la gente de Octavio se portó de maravillas, entendiendo que era un libro que estaba en el contexto de la pandemia. Y ve, después de 1 año y medio, pues el libro sigue vigente, la pandemia está aquí, no se ha retirado, y los profesores seguimos sufriendo y batallando y encontrando modos creativos e innovadores para hacer que nuestro trabajo valga la pena. Sí, Alberto, muchísimas gracias por esto que nos compartes, pero también muchas gracias por escribir este libro. Creo que tendrá que haber un volumen 2, ¿no? Una continuidad de esto, porque pues como dices tú, el bicho sigue, ¿no? Y aquí seguimos en la pandemia. Creo que también en este momento que estamos viviendo los docentes, en alguna entrevista, algo así, comentaba yo en alguna ocasión que también del personal médico, por supuesto, son héroes y heroínas, pero también los docentes. Nos hemos transformado a tal grado, y creo que tú lo plasmas en ese libro, y en estos momentos también estamos hablando de un momento de confrontación, estamos hablando esto que mencionas tú y cómo lo plasmas a través de esta narrativa pedagógica interpretada, en donde la educación, si bien es cierto, siempre nos ayuda a transformar al ser, a la persona que recibe, a la persona que comparte, a lo que se multiplica cuando se aplica esto que vamos aprendiendo y desaprendiendo en el salón de clases. Entonces, eso habla de la conformación, de la renovación, incluso de la confrontación. Entonces, me queda muy claro que esta pregunta que tú te hacías, bueno, ¿cómo podemos hacer que los maestros puedan seguir? ¿Cómo podemos seguir esta educación? Y seguro esta pregunta nos la planteamos todos aquellos que estamos en la docencia, ¿no? ¿Cómo puedo seguir? Y en ese ataque desesperado, pues bueno, somos tan inventivos y tan creativos como pues nuestras posibilidades lo permitan. En algún momento, fíjate, yo recuerdo en la clase del MBA en nuestro CETIS,
justo en esta trayectoria que de lo presencial ya completamente a lo virtual, yo decía, bueno, ¿cómo podemos mover el cuerpo? Porque cuando estamos en el salón, pues nos movemos, ¿no? No es solo recibir el conocimiento y la experiencia a través de, pues, de nuestro cerebro. Entonces, pues invité a una compañía de danza contemporánea y hicimos un ejercicio y una clase de liderazgo y capital humano. Entonces, pues invitamos a las familias porque por supuesto había sus hijos estaban ahí. Entonces, al final de la clase, claro que tuvimos que planear todo con mucha antelación, pero al final decían, bueno, se sintió como estar en clase, ¿no? Aunque sí hubiéramos estado en clase, pero se sintió un mover el cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Y eso nos surge, bueno, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, desde tu perspectiva, con la información que tienes, con toda esta responsabilidad en CETIS, ¿cuál consideras que es el escenario educativo cuando esta pandemia concluya? ¿Cómo está este escenario educativo? ¿Estaremos en este momento fabricando escombros? ¿Desde dónde tendríamos que partir? Mira, déjame nada más alguna postdata del profesorado frente a la pandemia y luego voy a esta fabricación, al hecho de que estamos fabricando escombros. Uh-huh. Decías tú que puede haber una segunda parte, una segunda pieza de este profesorado frente a la pandemia. Hay varias historias, sobre todo de profesores que ya estaban en el umbral de la jubilación de diferentes sistemas educativos. Que vivieron esta historia, Lorena, o que han vivido esta historia de una manera distinta como la has vivido tú o como la han vivido profesores mucho más jóvenes, ¿no? Porque estando en el umbral de la jubilación, para muchos la pandemia los orilló, los llevó a acelerar ese proceso, ¿no? que habían estado retrasando. Y otros profesores, me he encontrado también otros profesores que en el umbral de la jubilación, el hecho de enfrentarse a un reto que implicaba una transformación en la práctica docente, los mantiene muy ocupados, ¿no? O sea, yo no puedo sostener la conjetura de que profesores viejos o a punto de jubilarse, la pandemia aceleró la jubilación. En algunos casos sí, pero en otros no. Pero hay unos casos dramáticos de profesores, sobre todo el sistema público mexicano, el sistema educativo, profesores de secundaria, 2 o 3 de ellos que he encontrado y he hablado a profundidad con ellos, y ellos se detuvieron porque finalmente, dentro de sus incapacidades, ellos justificaban la incapacidad diciendo que el sistema educativo no los contrató para dar clases a una computadora o a una pantalla, que el sistema educativo los había contratado en antaño para dar clases en un salón, y si no estaban en un salón, pues ellos no iban a dar clases, ¿no? Entonces se detuvieron, y eso también aceleró su proceso de jubilación. Son profesores que se jubilaron en diciembre del año pasado. Y hay un caso dramático que ese es un filón para la narrativa, porque es una profesora que yo conocí de la Universidad de Arizona, la conocí hace un par de años. La profesora tenía en ese momento 80 años. Y claro que al conocerla y al platicar con ella y entrar a profundidad, yo le decía, oiga, usted tiene 80 años, pues ¿por qué no se jubila, no? Y la doña, mientras yo pueda manejar, ir a la universidad y tener a mis 6, 7 estudiantes del doctorado o del posgrado en la universidad, yo voy a estar ahí, ¿no? Porque sé que algo les estoy dejando. Pues una doña era una joya, ¿no? Antropológicamente era una joya, pues, ¿no? Claro. Y yo la vi al inicio de la pandemia. Bueno, traíamos un proyecto con ella, y hacia el verano del año pasado, en una conversación por Zoom, me dijo, ya me voy a jubilar. Entonces yo me detuve, ¿no? Dije, ¿cómo que te vas a jubilar? Si hace escasos 6 meses tú decías que no te ibas a jubilar. No, no puedo, no sé cómo enseñarle una pantalla, no sé vivir sin el contacto, sin verle el rostro al otro, no sé, y yo no le puedo ver el rostro a la pantalla. Necesito estar en el salón, necesito aspirar la vida de los estudiantes, necesito llevarlos al campo, ¿no? Necesito llevarlos a las comunidades para que vean cómo está el fenómeno migrante y demás. Ella es un especialista en cuestiones de migración. Se jubiló. Wow. Y yo estoy, de hecho, estoy a la espera de poder cruzar a los Estados Unidos y sentarme con ella 2 tardes para tomarnos un café o 1000 cafés y poder hablar a profundidad de una vida, una trayectoria de más de 50 años haciendo docencia universitaria y cómo la pandemia detiene ese proceso, ¿no? O sea, corta de tajo ese proceso.
Entonces retomo el tema de qué es lo que vamos a esperar en la etapa pospandémica y una mirada crítica, probablemente cruzada así por la fatalidad, es que estaremos recogiendo escombros. La pandemia ha producido, Lorena, muchos escombros que no somos capaces de ver todavía. Ujú. Y no somos capaces, si no somos capaces de ver, tampoco somos capaces de interpretar. Hay una gran cantidad de cosas que se dicen, como el tema de la salud mental, como el problema de los estudiantes, como la violencia familiar. Hay una gran cantidad de cosas que no son visibles, ¿no? Que están ahí en la penumbra, que están en la habitación oscura, y que cuando entra la luz por la ventana, la verdad, desde el punto de vista desde el punto de vista de una mirada más trágica, te diría que no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Yo del sistema educativo mexicano sí te diría, particularmente el sistema educativo mexicano, es que hemos perdido un año académico sin lugar a dudas, ¿no? Y podemos aplicar los exámenes de la OCDE y podemos aplicar los exámenes que tú quieras. Y vas a ver que desde esa perspectiva del dato cuantitativo vamos a tener una expresión de la crisis. Pero desde el punto de vista cualitativo no sabremos la magnitud del daño. Va a haber muchos escombros que recoger de lo que deje la pandemia, ¿no? Así como podríamos decir, Milena, que en términos económicos la recuperación va a ser larga, ¿no? Y que puedes verlo a través de indicadores. Ujú. En la parte de educación es mucho más complicado hablar de indicadores que puedan ser medibles, pero hay muchos daños que yo en este momento no me atrevería a señalar, pero que sí diría que para países como México hay un trastorno por lo menos de un ciclo escolar. O sea, no es gratuito que López Obrador hoy diga, tenemos que regresar a la escuela independientemente de la pandemia. Se tardaron, Lorena, desde mi Sí. punto de vista, mínimo se tardaron un semestre, ¿sí? Por no decirlo menos, en decir vamos a regresar. Las escuelas están hechas un desastre. El deterioro de las escuelas Ujú. y lo que ha habido ahí realmente un desastre. Entonces, en echar a andar esta maquinaria del regreso a las escuelas de forma gradual nos va a costar mucho tiempo y además mucho dinero. Doctor, pues muchísimas gracias y bueno, qué fuerte muchas de estas cosas, ¿no? Esos retos y de estas oportunidades que se presentan y de las que seguimos haciendo parte. Yo creo que desde la parte docente, el reinventar la práctica ha sido como, está siendo, mejor dicho, el reto constante. Y aunado a estos elementos de, pues de cosas que se han perdido en todos estos tiempos, yo también considero que hay cosas que van a permanecer de lo positivo que esta reinvención ha generado en los espacios cuando regresemos a no sé qué tan lejano tiempo presencial completo. Por lo menos en ciertos espacios fue dado también desde esas experiencias que tanto usted como Lorena cuentan hace un momento, de cosas que sí funcionan, de cosas que hay que generar como ese interés, esta motivación. También la facilidad es que de una otra manera, pues podemos tener con muchos espacios, con muchos, tanto docentes como estudiantes en otros lugares del mundo que desafortunadamente el hecho de la asistencia a las fronteras también había perjudicado. Entonces, creo que también hay estos elementos de reinvención que van a estar presentes y que van a estar pues permanentes. Una evidencia bastante fuerte, por lo menos es el día de hoy. Nosotros, yo me encuentro en ese momento en cabina, ustedes se encuentran desde sus propios espacios y bueno, podemos hacer esta conjunción de trabajo y de esta colectividad. Entonces, pues muchísimas gracias y creo que también el punto es la invitación a leer. Ya tenemos 2 libros de tarea, ¿verdad? Mm. Ya Así tienen, es. ya tienen 2 libros de tarea exactamente. Sí. Pues bueno, junto a esto, también consideramos pertinente y el conveniente hablar de los esfuerzos que se están dando y que se están haciendo para dar sentido a lo que viene, a todos estos retos, a todos estos afrontamientos. Y bueno, queremos destacar la participación en la Asociación Internacional de Presidentes Universitarios, IAUP por sus siglas en inglés, que es una institución que ha logrado convocar a lo más grande, a lo más importante de la educación superior de todo el planeta, esas instituciones que tienen una fuerte presencia, como Organización de Estados Iberoamericanos, el respaldo de instituciones también como la ONU, y pues instituciones que ostentan la educación universitaria en todas las latitudes. Doctor Gárate, ¿qué significa para
¿Qué significa para nosotros, qué significa a nivel general que el doctor Fernando León García, rector del sistema CETIS Universidad, haya tomado protesta como el nuevo presidente de esta organización? Mira, de entrada, un hecho inédito, ¿no? Ujú. Y de un alcance que, así como decía, que todavía no sabemos cuál va a ser la profundidad del daño y de la recogida de los escombros con el regreso de la pospandemia para el sistema educativo en general en muchos países. También está por verse cuál va a ser la magnitud del impacto que va a tener el que Fernando León García, rector de CETIS Universidad, haya asumido la presidencia de este organismo internacional que agrupa varios centenares de universidades y de presidentes de universidades en distintos continentes de este mundo, ¿no? Entonces, eso estaba por verse, pero la llegada de Fernando supone un trabajo de una trayectoria que habría que seguirla, ¿no? O sea, la trayectoria del rector León, rector de CETIS Universidad, es una trayectoria que tiene muchos elementos de luminosidad, muchos elementos de innovación, de creatividad, de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, de responsabilidad y un talento, evidentemente, un talento muy singular, ¿no? Llegar a ostentar, llegar a ese puesto de la presidencia no es una cosa sencilla, simplemente pasaron décadas para que otro mexicano pudiese llegar a la presidencia. Pero además, este congreso al que haces referencia, Milena, refleja mucho de la condición y de la capacidad que tiene Fernando León para organizar y para mostrar y para desarrollar proyectos ligados con educación. Eh, mm, la IAUP tiene eventos trianuales, o sea, cada 3 años organiza un evento para cambiar de mesa directiva o de presidencia. Y yo la verdad es que en los últimos, por lo menos en los últimos dos que ha habido, uno en Suiza y uno anterior, no recuerdo uno de tal magnitud en un ambiente tan crítico como fue este, ¿no? O sea, imagina, es un congreso que estaba diseñado desde el 2019 pensado Ujú. para que ocurriera en el 2020 en la Ciudad de México, en el centro histórico de la ciudad. Fue capaz Fernando León de convocar a los monstruos de las universidades en México. Estaba la UNAM, estaba la Autónoma de Guadalajara, estaba Anáhuac, estaba el TEC de Monterrey, por señalar algunas, ligadas al comité organizador de este congreso. Entonces, ponlo en esa perspectiva. CETIS Universidad es una universidad de mucha calidad, de mucho prestigio en la zona regional, pero muchas veces nos quejamos nosotros que cuando vamos al centro del país nadie conoce al CETIS, ¿no? En términos generales, la sociedad mexicana no conoce al CETIS. La sociedad universitaria, o sea, los grupos universitarios sí conocen al CETIS, grupos directivos. Entonces, Fernando León asume un liderazgo ahí impresionante para incorporar a esas figuras, como el rector de la UNAM, el rector del TEC de Monterrey, se incorporan a la organización, contribuyen con la organización y entonces genera un evento que no tiene, un evento tan singular eh, y que no tiene una comparación con nada que haya existido por acá y menos en estas épocas. Y se viene un congreso donde participan más de 80 especialistas en los temas de educación superior, de inclusión, de internacionalización, de tecnología y demás. Un evento de 3 días donde estos 80 especialistas hablan, plantean, hacen conjeturas, hacen reflexiones, generan experiencias, buenas prácticas y demás. Y vaya, un alto directivo de una universidad regional, platicando con él, me decía, ¿sabes qué? Yo no sé de un evento de esta magnitud que haya existido, al menos en la región, en mucho tiempo. Pues sí, fue un evento de un amplio impacto y que mostró simple y sencillamente las capacidades de liderazgo que tiene Fernando León García y la altísimo nivel de relación internacional que tiene este hombre en los ámbitos en los que se mueve.
Sí, fíjate, Alberto, esto que nos mencionas creo que es muy importante, no solo, por supuesto, para la educación en sí, por lo que representa en los momentos críticos que estamos viviendo, pero sobre todo también para nuestros CETIs, ¿no? Creo que es muy importante que nuestro rector esté presidiendo esta asociación. Sobre todo, hablabas tú de la trayectoria del doctor León en temas de innovación, en temas precisamente de cómo ha logrado articular proyectos enfocados a la educación. Y es también como trabajar una nueva o renovarnos de manera constante, ¿no? En la manera que estamos trabajando pedagógicamente, en la manera que nos articulamos en investigación, nos articulamos en proyectos de investigación aplicada o vinculación. Bueno, ante este contexto pandémico que estamos viviendo, la pregunta sería, desde tu perspectiva también, si estamos preparados desde CETIS o desde las distintas instancias, pero desde CETIS, si estamos preparados, estamos a la vanguardia para esta respuesta global que demanda el contexto y el escenario que estamos viviendo actualmente. ¿Estamos listos? Sí, mira, yo te diría que estamos preparados. Vanguardia me parecería un concepto arrogante, pero estamos preparados. Y sí, debo decirte que el CETIS mostró una capacidad de organización que sabíamos nosotros que la teníamos, pero no sabíamos hasta dónde podíamos estirarla. Recordarán ustedes que el 23 de marzo del año pasado nos detuvimos y pasó una cosa que no pasaba en mucho tiempo en el CETIS. Pasó en el 2010, cuando vino el terremoto grande acá en Mexicali Cierto. y que se cayeron los edificios y que tuvimos que detenernos. Nos detuvimos 4 días, capacitamos a los profesores en 4 días para pasar de una modalidad presencial que era dominante en el CETIS a una modalidad no presencial en esta etapa de emergencia. Entonces regresamos el 30 de marzo a dar clases y empezamos a monitorear el trabajo de los profesores con toda la ansiedad y demás, ¿no? Y luego viene el verano, junio, julio. Ustedes que son parte del grupo de académicos recordarán que desarrollamos una etapa de capacitación para ya plantearnos lo que sería una estrategia pedagógica que era el Flex 360. Entonces dijimos, ok, vamos a ir en agosto del 2020, del 2020, vamos a ir con una modalidad no presencial, pero probablemente hacia finales del semestre vamos a empezar a trabajar la modalidad híbrida, ¿no? Entonces preparamos a los profesores, desarrollamos el trabajo y empezamos a monitorear, diría Milena, a través de varios indicadores, el servicio académico del CETIS, ¿no? O sea, y esos indicadores eran, por ejemplo, matrícula, y se darán cuenta, Lorena, y tú como directora de una escuela te darás cuenta que en matrícula, si bien es cierto que no hemos crecido, tuvimos que detener el crecimiento, también es cierto que la matrícula no se desplomó. Especialmente el reingreso nos ha sido muy benéfico, ¿no? Y hemos logrado alcanzar, llegar hasta el 98, 99% de la meta que nos hemos puesto anualmente en el tema de matrícula. La evaluación del profesorado no descendió, las calificaciones de los estudiantes incluso se incrementaron, que es una cuestión que hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Exacto. Entonces, en general hemos estado manejando indicadores y diría, pues, mi primera parte de la respuesta es que nos retó la capacidad organizativa del CETIS para mantener un servicio educativo y creo que lo hicimos bien, o sea, nos preparamos y lo hicimos bien. Lo han hecho también otras universidades en el país, que son universidades sobre todo muy metidas en el tema de la calidad. O sea, invariablemente el TEC de Monterrey ha sido hasta altamente creativo y manejan hologramas y demás. Entonces, en ese sentido te digo que sí, sí nos preparamos, sí lo hemos hecho bien y ahora viene un reto mayúsculo en este semestre porque ya saben ustedes que regresamos con la presencialidad de manera gradual y nosotros, retándonos a nosotros mismos, pues hemos dicho, ok, vamos a regresar a la presencialidad a través de una modalidad híbrida. Eso significa que nuestros alumnos van a estar 10 o 15 en un salón de clases y el resto del salón va a estar desde sus casas conectados teniendo una clase de manera simultánea, es decir, una clase síncrona, ¿no? Eso no lo va a hacer el sistema educativo, ¿no? Cuando el sistema educativo público dice van a regresar los alumnos a la primaria o la secundaria, están pensando que van a regresar los que van a regresar y los otros pues van a estar en sus casas, ¿no? Conectados a la televisión o a ver qué cosa, ¿no? Entonces viene un reto muy interesante y vamos a ver ahí nosotros qué tal somos capaces de vivir ese reto de la modalidad híbrida. Entonces, en ese sentido, estamos preparados y se ha presentado, y ahora atiendo tu pregunta, porque se ha presentado una coyuntura
que creo que hay que aprovecharla. Cuando se dan épocas de crisis, de pronto vienen coyunturas que hay que saber leer. Y la coyuntura que nosotros tenemos en este momento es que cerramos un plan de desarrollo que duró 10 años y vamos a implementar un nuevo plan de desarrollo en el 2021, que era el plan de desarrollo 2036. La pandemia nos detiene. El 2020 había que sacar las papas calientes y retomamos nosotros en el 2021 el plan de desarrollo 2036, ¿no? Un plan de desarrollo a 15 años. Y cuando retomamos el 2036, vemos que no solamente por el Congreso de la IAUP de este verano, sino por una gran cantidad de seminarios y de webinars y de seminars y de paneles que ha habido en el momento de la pandemia, y que fíjense que esta tecnología, o sea, el hecho de utilizar estas plataformas tecnológicas nos ha permitido, sí, diversificar mucho más eventos, y hay eventos todos los días y en todos momentos, y hemos logrado ubicar tendencias de la educación superior, y en esas tendencias de la educación superior nos ha permitido empezar a incorporarlas a la fase final del diseño del Plan de Desarrollo 2036. En diciembre vamos a terminar el diseño de ese plan de desarrollo, lo presentamos al IENAC y empezamos a operarlo en el 2036. Y digo nada más una cosa, de cómo nos ha impactado a nivel de tendencias. Las tendencias dicen, Lorena y Milena dicen, el profesor que no sabía dar una clase no presencial y que no sabía usar tecnología, tuvo que aprender, ¿no? Y el estudiante que estaba habituado a clases presenciales, no es que se haya habituado a las clases no presenciales, pero supo cómo aprender desde la distancia. Por tanto, si hemos logrado aprendizajes en ese sentido, lo que viene a nivel de modelos educativos y lo que viene a nivel de modelos curriculares es una oferta mucho más flexible que tenían las universidades antes de la pandemia, ¿no? Una gran cantidad de universidades antes de la pandemia tenían su clase tradicional, entre comillas lo digo, en un salón de clases con profesores preparados, más o menos creativos, más o menos planeadores, más o menos buenos para evaluar. Y hoy la pandemia nos ha traído un arsenal más amplio de posibilidades y de estrategias que ya no estaríamos dispuestos a meterlas a la bolsa del recuerdo, a la bolsa de la nostalgia, y olvidarnos de ella cuando ya las aprendimos, ¿no? En otras palabras, no creo, no creo que el mundo va a ser distinto una vez que regresamos de la pospandemia, y basta ver el Rosarito Fest y ingente cantidad que vi ahí. No, no vamos a ser distintos, pero sí va a haber cosas que van a ser diferentes una vez que regresamos de la pandemia para la educación. Y si sabemos aprovechar eso, pues vamos a tener programas académicos mucho más flexibles y con una mayor dosis de innovación. Eso es lo que yo espero. Pues, doctor Alberto, todo un honor escucharlo en cuanto a todas estas panoramas y frente a todas estas posiciones que se han estado desarrollando. Agradecemos también por hacernos entender un poco sobre la importancia de pertenecer a esta valiosa institución, a la valiosa asociación y todos los esfuerzos que se hacen por generar este impacto regional y pues no solo a nivel CETIS, como usted mismo nos lo cuenta. Y bueno, también el agradecimiento por recapitular cada uno de los esfuerzos que se han hecho dentro de la institución en todos los niveles, por sostener la calidad, por sostener la estabilidad y pues también en cuanto a estas cuestiones de innovación con calidez humana y solidaridad. Doctor, muchísimas gracias a usted por todo el tiempo permitido y pues por tan generosa comunicación, tan generosa conversación. No, gracias a ustedes por sus preguntas y también por esta conversación. Alberto, pues antes de retirarnos, me gustaría también que nos hablaras un poco sobre este ejemplar que tengo en mis manos, que es Vestigios de una felicidad jubilada, que para quienes nos escuchan, pues bueno, es el último libro de nuestro vicerrector. Y pues bueno, como les dije al inicio, prolífico en pluma. Y pues bueno, platícanos de qué se trata en esta sinopsis, un poco, pues bueno, articulando lo que hemos hablado, y platícanos de este último libro tuyo. Te voy a platicar en 2 minutos. Les voy a platicar. Es libro del 2021. No lean Profesorado frente a la pandemia. No lean las distintas que son iguales, lean Vestigios. Vestigios, Lorena, déjame recuperar una frase que expresaba Juan Rulfo cuando, de las escasas entrevistas que él solía dar, cuando ya le llegó la fama de que se habían vendido más de 400,000 ejemplares de El Llano en Llamas.
un día lo entrevistaron por allá en España y el tipo se sentía muy incómodo, no le gustaban las entrevistas. Y entonces le decía el entrevistador, oiga, pues ya no llamas, es real la realidad. O sea, estamos hablando de la realidad. Usted está escribiendo una narrativa, un relato desde la realidad. Entonces Juan Rulfo, que lo fumaba como loco, pero que era muy parsimonioso para hablar, decía, mire, cuando se escriben libros como El Llano en Llamas o Pedro Páramo, la realidad está ahí, pero es una realidad inventada, una realidad imaginada. Entonces, hablar de una realidad inventada se puede sostener apenas desde la literatura o desde la poesía, ¿no? Porque los economistas y todos los demás dirían, no, es que la realidad es, ¿no? Y el tipo decía, no, es que hay realidades inventadas. Y no otra cosa más que decir, los personajes de El Llano en Llamas no existen, pero sí existen, ¿no? O sea, no existen, pero sí existen. Sí, ahí están. Pedro Páramo no existe, pero sí existió, ¿no? Los vestigios de una felicidad jubilada es un atrevimiento, Lorena, porque es un libro de relato, o sea, es narrativa, hasta ahí estamos bien, no es narrativa pedagógica. Dije, no voy a escribir esta vez narrativa pedagógica, voy a escribir relato literario. Y mi idea era escribir una suerte como de, salvando todas las distancias, del libro bajo el esquema del Llano en Llamas, que son relatos autónomos, pero cuyo contexto sigue siendo el llano que puedes ubicar perfectamente en Jalisco, en Michoacán o en el altiplano mexicano. Entonces yo lo que dije, el contexto en el que voy a escribir es en Mexicali, de 1903 a 1970, más o menos sobre una pregunta clave. La pregunta clave es, ¿cómo en este infernal sitio de temperaturas de locos, de fríos tan radicales y de calores tan asfixiantes y de un calor que vaporiza, cómo a alguien se le ocurrió llegar aquí, ser atacados por los mosquitos y luego decidir quedarse? ¿Y cómo se quedó uno en 1903? ¿Y cómo se quedaron 10 en 1904? ¿Y cómo se quedaron 15 en 1905? ¿Y cómo en 1907 ya teníamos 80 familias viviendo en ese poblado que tú ves en la portada del libro, ¿no? La portada del libro es una fotografía trabajada por Carolina Gárate, que es mi hija diseñadora. Es una fotografía la más antigua que hay de Mexicali, 1907. Es una fotografía tomada de Caléxico hacia Mexicali. Lo que ven son un poblado fantasmal al estilo del oeste de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces discurro la historia de tres personajes en ese libro. Lucho, que es el intelectual, el pensador, el inventor. Pánfilo, que es un tremendo empresario, con una intuición suicida. Y Liborio, que es el hombre más común y corriente, que es el jornalero agrícola y el jornalero urbano, y que es el que finalmente alcanza la felicidad jubilada, ¿no? Y habría que leerlos. Entonces es una pieza, un libro de 12 relatos que están así articulados por el contexto regional, un poco al estilo de Ruiz Zafón y La sombra del viento, cuando Ruiz Zafón utiliza la Barcelona del siglo XX y habla de los sitios y de los cementerios y demás, digo, toda proporción guardada. Mi contexto es Mexicali, pero evidentemente un español puede leer ese libro y le puede encontrar mucho significado, ¿no? Porque no es la historia regional, y no es la historia de la ciudad, sino es el pretexto de la ciudad, de un poblado que no existía y que empezó a existir para dar vida a tres personajes. Y Néstor Robles, que es el editor, un editor de lujo que tiene CETIS Universidad, lee todo el libro, hace el trabajo de corrección de estilos y termina por decirme con su expresión tan lacónica de siempre, ¿no? Oh, maestro, pues no sé si esto es un relato en realidad o es una novela. Yo creo que puede ser una novela, ¿no? Porque finalmente las historias de cada relato están muy articuladas unas con otras. Entonces es un libro que, bueno, pues hay que leer. Lo que a mí me ha provocado mucha emoción, porque además soy habitante de esta región. En fin, pues ahí está esa pieza literaria. Pues muchísimas gracias, Alberto. Quienes nos escuchan, sin duda ya tenemos esta tarea de 3 libros a leer que hay que disfrutar sobre todo, ¿no? Pues un placer haber compartido el espacio contigo, Milena. Pues no olviden escucharnos, Capstone Connection. Muchas gracias. Y Hasta felicidades luego. nuevamente por esta segunda temporada, ¿eh? Esperemos que alcance ratings más elevados que la primera. Muchísimas gracias, Sí, doctor. Muy buenos días nos, para todos.
Hasta luego, buen día. Bye. Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.